solamente contar con ustedes, sino también, por supuesto, con el doctor Eli Morales, quien va a presentar su más reciente libro, y también un gusto contar con los que hoy comentarán este texto, que es precisamente el doctor Sigifredo Esquivel Marín y el doctor Sergio Espinosa Proa, ambos universitarios, ambos profesores, docentes investigadores de esta universidad. Decía hace un momento que el doctor Eli Morales no solamente es un amigo, digamos, en lo personal, sino también podría decir es un amigo de esta institución. La última vez que contamos con su presencia, recordábamos hace un momento, es precisamente en el 2011, en el marco de la Cátedra de Psicología del CUMEX. Justamente hace 5 años dio una conferencia magistral. Hoy vino a dar clase a nuestra maestría, la maestría en psicoterapia psicoanalítica de esta unidad, que por cierto es un evento que también se enmarca en las actividades de este programa de maestría. Quiero aprovechar en reconocer el trabajo del maestro Alfonso Sarabia, quien es responsable del programa de la maestría y quien nos ayudó también, por supuesto, a organizar este evento. Sin más preámbulo, quisiera presentar al primer doctor, también amigo, que va a comentar este texto y leer una reseña curricular del mismo. Es ensayista, instructor de yoga, profesor investigador en la Unidad Académica de Psicología y de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es autor de 5 libros, ha participado en más de 20 libros colectivos y antologías, no solamente de México, sino de otros países. Ha tenido 3 premios donde se le suma el premio, el más reciente, el Premio Internacional de Ensayo Teatral, justamente de este año, 2016, a quien le cedemos la palabra. Muy buenas tardes, tengan todos, todas. Se han visto que la academia dijo que no hay que utilizar eso, pero considero que es relevante. Es realmente un gusto para mí estar aquí, en esta mesa, con profesores, escritores estimados, cuya obra es relevante. Cuando estuve leyendo el libro Psicoanálisis con Arte, recordé un cuento de Borges titulado El Inmortal. En dicho cuento, Borges nos narra, a través de un anticuario que luego descubrimos que es el propio Borges, la expedición a una ciudad de un lugar impreciso, próxima a Tebas. Después de hacer un largo periplo y un recorrido por diversos lugares, exponiendo la vida, el narrador llega a una ciudad donde habitan trogloditas. Para su sorpresa descubre que esos trogloditas son finalmente los inmortales. Algo que me llamó mucho la atención del cuento y que el autor narrador, que es el propio Borges, pone sobre la mesa de discusión, es que los inmortales, aparte de ser hombres de piel gris, semidesnudos, con la barba descuidada, son personas que no hacen absolutamente nada, ¿sí? Incluso nos cuenta Borges cómo es que a un troglodita tiene un nido en el pecho, porque no se mueve. Su inmovilidad ha ocasionado que sea casi como un árbol, ¿no? Hay un pájaro que está anidando en su pecho. Y una idea que me pareció importantísima que señala Borges es que dice que ser inmortal es baladí, menos el hombre, todos los animales lo son, pues ignoran la muerte. Al final del cuento descubrimos que los inmortales, que han vivido todas las vidas, al mismo tiempo no han vivido ninguna vida de manera concreta. Por eso es que el narrador se propone buscar, después de buscar el río de la inmortalidad, buscar el río que después de beber de sus aguas lo regrese a la mortalidad. Finalmente el cuento termina cuando el narrador nos dice
dice, yo he sido mero, en breve seré nada, en breve seré nadie. ¿Sí? Así termina este cuento, que para sorpresa de los lectores, después, con esa estrategia de ironía textual que anticipa la escritura posmoderna propiamente de ese humor borgiano, nos cuenta de que ya a otro autor en Inglaterra se le había ocurrido semejante lucubración. Cuando leí Psicoanálisis con arte, lenguaje, goce y topología, de entrada nos encontramos con una cita de Borges donde habla en torno a la realidad, la ficción y la ensoñación. Pero posteriormente, justo a la mitad del texto, encontré una cita donde podría ser una suerte de paráfrasis de lo que acabamos de señalar sobre lo inmortal. Donde se nos dice cómo es que lo inmortal atraviesa, la búsqueda en torno a lo inmortal atraviesa la condición humana, en tanto es lo imposible. El texto Psicoanálisis con arte, lenguaje, goce y topología gira en torno a esta búsqueda sobre lo imposible. Yo creo que un elemento importante del libro que hoy presentamos, Psicoanálisis con arte, lenguaje, goce y topología, está precisamente en el título, que es Psicoanálisis con arte. Aquí el con es fundamental. Y creo que en el contexto de una escuela de psicología, no es propiamente un problema de nuestra escuela, parece ser que es un problema generalizado. Es muy importante evitar el psicoanálisis del arte, la psicología del arte. Flaco favor, por no decir ningún favor se le hace al arte, cuando se hace un análisis psicológico, cuando se hace un análisis fenomenológico de una obra que por sí misma no necesita ningún análisis, necesita un diálogo. Y esto es justamente, creo que la gran aportación en términos de estrategia discursiva, de escritura, de propuesta, de esta obra que podríamos leer también como varios libros. Aquí habría varios libros, un libro que nos habla en torno a la relación de el psicoanálisis con la pintura, el psicoanálisis con la literatura, el psicoanálisis con la música, el psicoanálisis con la filosofía, que también aquí está presente el arte del pensar. Y esto es uno de los grandes aciertos del libro que estamos presentando. No hacer psicoanálisis de la literatura. ¿Sí? Este también sería un ejercicio de invitación para que evitemos ese tipo de textos, de análisis que pululan mucho en escuelas de psicología. Psicoanálisis de Van Gogh, psicoanálisis de Frida Kahlo, ¿sí? Por mencionar dos lugares comunes recontra conocidos por todos, ¿sí? Entonces, cuando se hace psicoanálisis del arte, se está reduciendo el arte se está empobreciendo la perspectiva que pudiera uno tener de acercamiento al arte. Creo que esto es importantísimo, sobre todo en este contexto, considerar. Por tanto, el texto Psicoanálisis con arte y no Psicoanálisis del arte, ¿sí?, es justamente un texto que funciona como convocatoria, como espacio de encuentro. El autor nos habla de un rizo gramatical, una suerte de rizoma transdisciplinar, ¿sí? Esta idea de rizoma, que es de un autor que me interesa muchísimo, que es Gilles Deleuze y también Félix Guattari, luego se borra a Guattari. Guattari es fundamental para entender el trabajo de Deleuze. Este idea del rizoma, no como una estrategia de lectura, sino más bien como una estrategia de apropiación creativa, de establecer conexiones, de generar vasos comunicantes entre arte, literatura y pensamiento. ¿Sí? Creo que sería, podríamos decir que el título podría ser Psicoanálisis con arte, y también como subtítulo Psicoanálisis con
y desde el arte del pensamiento. El libro recupera la dimensión pensante del psicoanálisis, recupera la dimensión pensante del arte. Creo que este espacio de recuperación a lo largo del texto también está pensado como litoral, como umbral. Creo que esta podría ser la palabra que expresa ese sentido profundo del texto, que según otro autor que aprecio muchísimo, Maurice Blanchot, en una obra titulada El espacio literario, nos dice que todo texto tiene un objetivo explícito, pero detrás de ese objetivo explícito habría una suerte de escritura de lo inconsciente, un centro enigmático a partir del cual gira la obra. En el caso del espacio literario es justamente este instante en que la mirada de Orfeo desvanece la figura. El texto Psicoanálisis con arte de Elie Morales persigue una lectura que ya el autor había puesto en la mesa de discusión en otra obra fundamental titulada Sujeto y Estructura. En Sujeto y Estructura y en otros textos, pero particularmente ahí, el autor se propone un replanteamiento de la noción de sujeto en diálogo con la filosofía, el psicoanálisis y la ciencia. Es un acercamiento fundamental para entender lo que Lacan denominó el retorno a Freud. ¿Qué es el retorno a Freud, según Lacan? El retorno a Freud, según Lacan, no es repetir lo que dijo Freud. No es ir Freud, página tal, y concluir, alabado sea el Señor. ¿No? Luego, con el psicoanálisis pasa un poco como con otras corrientes. O bien, hay detractores que incluso en algunos espacios de esta institución se ha escuchado que las únicas transferencias que existen son las transferencias bancarias. O bien, el otro extremo que es hacer una apología casi bíblica de Freud y de Lacan. Frente a esto, yo creo que la estrategia que persigue Lacan de retorno a Freud es pensar a partir de Freud. Es justamente hacerle justicia a Freud. Hacerle justicia a Freud. Como el propio Elie Morales nos señala en varios textos del libro, Freud era capaz de resignificar sus conceptos en diálogo con las experiencias de la clínica, en diálogo con las experiencias de la guerra. Esa capacidad constante que tenía Freud para reelaborar sus conceptos. Creo que esto es aquí donde está verdaderamente la aportación clínica fundamental que Lacan recupera de Freud. Esa reinvención de la clínica. Y creo que esto apunta justamente a ese núcleo central de la obra. El retorno a Lacan que hace Elie Morales, hay que verlo como esta estrategia de repensar clínica, crítica, creativamente, una nueva subjetividad. Digamos, ese trabajo que persigue, que ya había desarrollado en otras obras, pero aquí lo hace con otros elementos, con un arsenal bastante bien provisto de herramientas de la filosofía y del psicoanálisis, y también recuperando esa dimensión estética del arte, ¿sí? Aquí la recuperación del arte desde el psicoanálisis recurre a esta idea de Freud, es una cita textual, que es hablar del psicoanálisis desde esta perspectiva plástica, artística, ¿sí? Que por desgracia el propio Freud en muchos de sus textos traicionó, ¿sí? El autor lo sugiere, ¿sí? A lo largo de su texto. Entonces, para Elie Morales, psicoanálisis con arte es particularmente una búsqueda por replantear una nueva subjetividad desde las aguas del psicoanálisis en el mar abierto del pensamiento y del arte. Yo creo que este es justamente la apuesta, el riesgo, ¿sí? El riesgo que el autor se atreve a desarrollar. En algunos momentos vemos
en algunos ensayos centrales en torno a esta propuesta, que es de la mitad al fin, vemos cómo el autor todavía está en este ejercicio de búsqueda, en este ejercicio programático, pensando, arriesgando conceptos. Y uno a veces como lector esperaría mayor concreción, pero yo creo que esto que se puede ver como desacierto, como un poco como que le falta algo de desarrollo, nos da cuenta de un pensamiento vivo, El propio autor, yo creo, previendo ese tipo de lectura, señala en la parte introductoria que esto no se puede ver como una totalidad, que este texto no funciona como una totalidad, sino es una escritura ensayística, en este sentido del ensayo literario, de Montaigne y de Adorno, ¿sí? Que es una escritura fractal, que es una escritura inacabada, ¿no? Es en este sentido que el libro puede verse como un ejercicio programático por pensar en voz alta los principales temas y problemas de nuestro tiempo. Cuando hablamos de reconfigurar, repensar, crítica, clínica, creativamente, una nueva subjetividad, estamos aludiendo a esto, estamos aludiendo a cosas muy concretas, ¿sí? Al sujeto de la clínica, ¿sí? Al sujeto social. ¿Cómo pensar a partir de la crisis de las narrativas modernas el mundo contemporáneo? ¿Sí? Este es el problema central, ¿sí? O sea, la noción de sujeto, podemos utilizar otra. El autor nos habla de un sujeto, frente a un sujeto traumático, partiendo un poco de las lecturas de Agamben y Levi y Rilke, de un sujeto traumático que se ha vuelto un número, una cifra, la posibilidad de un sujeto que recupere el nombre propio. También lo llama sujeto de la humanidad, sujeto de la humanidad. Son estrategias, son búsquedas que el autor está utilizando para arriesgar, pensar nuestro tiempo. Yo creo que esto es lo relevante de los conceptos. Lo relevante de los conceptos no es su acabado fino en la teoría, sino esa, como también señalaran Deleuze y Guattari en otro texto, esa capacidad de problematización de la realidad. Es en este sentido que el autor considera que frente al mundo en el que vivimos, de una crisis radical de sentido, de una devastación radical de sentido, habría que recuperar una estrategia para repensar el sujeto del nombre propio. Una estrategia que responda y además corresponda, nos dice, a las distintas coordenadas del derrumbe actual generalizado. Responder y corresponder al desastre mediante una clínica que el autor arriesga también varias búsquedas posibles. Podríamos llamar una clínica de lo real, una clínica de la existencia, una clínica del cuerpo descentrado. El autor dice explícitamente que se trata de una clínica que haga del acto analítico una obra de arte. Es aquí donde se está recuperando la dimensión artística y creativa del arte, ¿sí? No para recurrir a expresiones finas o estéticas, sublimadas, sino más bien para utilizar el arte como una caja de herramientas. Entonces, aquí, frente a una estrategia, frente a dos estrategias clínicas estandarizadas, una estrategia clínica que hace del análisis un acto hermenéutico de interpretación, sería como armar un rompecabezas, lo que vendría a ser el terapeuta, o bien frente a una clínica también cada vez más socorrida, de intervención que termina en buenos consejos, que se vende mucho y es muy lucrativa porque justamente viene a responder y a corresponder al síntoma de ausencia radical de sentido. En un mundo radical de ausencia de sentido necesitamos respuestas. Frente a la incapacidad de asumir el vacío, como ya el propio Nietzsche lo había visto, es el hombre tiene más miedo, más temor a asumir la ausencia de sentido que a concebir el sinsentido como sentido.
frente a un mundo devastado de sentido, el autor apuesta por una clínica que recupere esa dimensión de interrogación, de interpelación, de problematización de la subjetividad. Es este el elemento nodal para pensar la subjetividad. Es este el elemento nodal. Y yo creo que aquí hay un diálogo con la filosofía importantísimo, que de ninguna manera es nuevo. Otros autores ya nos habían acercado este diálogo en torno al sujeto. El tema y problema de la modernidad es el problema del sujeto, asumir la crisis radical del sujeto y generar, si no opciones, por lo menos visos de alternativa que nos permitan ir más allá de la cancelación de sentido. Yo creo que este es otro elemento importante de esta obra, que es que toda esta discusión de la cual estamos dando cuenta, la sitúa a partir de los temas y problemas relevantes de nuestro tiempo. Eso es precisamente el retorno a Freud que hace Lacan, que ahora lo estamos viendo como el retorno a Lacan. Es pensar el psicoanálisis desde los problemas que estamos viviendo. Yo creo que es la mejor forma de dar cuenta tanto de la actualidad como también de los límites que tiene la perspectiva psicoanalítica. Una teoría viva es una teoría que arriesga propuestas. Bien. Entonces, para no extenderme más en esta presentación, diré que esta idea de repensar la subjetividad viene a ser el núcleo central de esta obra, que arriesga esta búsqueda entre arte, psicoanálisis, el pensamiento como arte, la política y la ética. ¿Sí? Para concluir, diremos que artista y nombre propio y síntoma recrean lo real y la relación con la alteridad a partir de una subjetividad que asume el destino como una carta abierta de sentido. Gracias. Agradeciendo las palabras del doctor Sigifredo Esquivel Marín, le cedemos ahora la palabra al doctor Sergio Espinosa Proa, no sin antes presentar una reseña curricular del doctor. Es licenciado en Antropología Social y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde 1981, en la cual fundó precisamente la especialidad de docencia superior en el 84 y la maestría en Filosofía e Historia de las Ideas en 1990. Ha publicado 20 libros, donde el último de 2015 es Del saber de las musas, la filosofía y el fenómeno arte, que por cierto con él ganó el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI, entre otros premios. Le cedemos la palabra, doctor. El texto, que es muy breve, le puse el título Los artistas en el diván, o al revés. A un buen libro no le falta ni le sobra nada. Si es el caso, es el caso. El comentario de un eventual lector sufre bastante. Se adivina, se percibe a sí mismo siempre un poco fuera de lugar. Lo más frecuente es que por alguna razón, falta de tiempo, desconcentración, prejuicio o mera ignorancia, el comentario se quede muy por debajo del nivel de flotación del libro que es su objeto. A veces ni siquiera resbala en la superficie. ¿Hay remedio? Eso nunca se sabe por anticipado. En consecuencia, lo único que resta es arriesgarse. Más todavía si el libro viene firmado por Elí Morales, un nombre propio, intimidante. Psicoanálisis con arte, lenguaje, goce y topología, es un libro imponente. No solo por su volumen, 400 páginas, más bibliografía y notas,
sino por su densidad, tal vez también por su atrevimiento, por la naturaleza de su apuesta. Pertrechado con las panoplias psicoanalíticas de las que es amplio dominador, Elie Morales despliega una penetrante mirada sobre cierta clase de obras, en el caso de la pintura, Goya, Velázquez, Poco Dudero, en las que detecta la presencia de un elemento terrible y ominoso que ha de ser sublimado en la obra misma. El pintor arroja su mirar en lo invisible e invita al espectador a hacer otro tanto. Esta caída en el interior de lo real transforma infinidad de cosas en el espíritu, provoca una especie de hundimiento de lo sensible, una estratificación, un trastorno fundamental de la sensibilidad. Hace que la vista mute en mirada, por ejemplo. Hace que la conciencia reconozca en su mismo centro un punto ciego, una fóvea, un recinto inconsciente. La obra hace que en las palabras resuene lo que no es posible decir clara y distintamente. El arte es, desde este ángulo, un juego con lo siniestro, es decir, por paradoja, con aquello con lo que no se puede jugar. Es darle lugar a la muerte en el juego de la existencia. En suma, el juego con lo más serio que podría soportar un ser humano. En la obra de arte, lo real hace señas, deja huellas, provoca heridas. No es en absoluto complaciente con el sujeto, que desde la infancia comienza a blindarse y que llegado a cierta edad lo identifica con un síntoma de que habría que desembarazarse. Por fortuna está la obra, que reconoce lo real en un plano instituyente, en su dimensión regenerativa, en su fuerza menos bruta que inocente. Lo real, dirá Lacan, es el cero absoluto, donde el sujeto mide sus propias fuerzas. Tendríamos que arrinconarlo en una bien acondicionada zona de confort, a lo real. Podríamos hacerlo inútilmente o con consecuencias más funestas. La obra, con esa valentía animal, con ese arrojo sin reservas y sin contemplaciones, le da lugar a lo real, lo deja respirar, le deja hacer y deshacer en el entramado del lenguaje y de la cultura. Por eso, buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar. A ver, la obra, con esa valentía animal, con ese arrojo sin reservas y sin contemplaciones, le da lugar a lo real. Lo deja respirar, le deja hacer y deshacer en el entramado del lenguaje y de la cultura. Por eso es una subversión que no se restringe a lo político. Por más que incluso allí exhiba sus efectos, obviamente tiene efectos políticos, pero no es una subversión política, nada más.
deba más a Plotino y a Spinoza y a Hegel. Es cosa de ver. A Hoffman, a Poe, a Joyce, naturalmente, que les debe todo. Esta idea, ¿no?, de lo real en la cancha. El libro es en muchos sentidos oscuro, no solo en sus partes técnicas o doctrinales, en las que el no iniciado naufraga bastante pronto. Es oscuro por voluntad propia, porque su objeto es elusivo, es un casi no objeto. Además es oscuro porque no hay lo que se dice un hilo conductor. En muchos tramos del libro se pierde de vista el sentido o el asunto. Elie lo advierte desde la introducción. Es un libro, lo señaló Alfredo, desprovisto o despojado de una voluntad de totalización. Gesto de agradecer. Está abierto, inacabado, fragmentado, acaso roto, estallado. Podríamos preguntar, sin malicia extra, ¿por qué tendríamos que hablar de objeto semejante como de un libro? También lo señaló Sigifredo. Hay varios ahí. No están los 19 capítulos más la introducción enlazados por un título y un subtítulo, porque podría haberse publicado en 2 y hasta en 3 partes. Las 2 primeras partes son solidarias. La tercera es un libro autónomo, igual que la cuarta. En cualquier caso, se antoja muy extenso y se echa de menos una tesis incluyente que enlace cada segmento o cada incursión, eliminando la sensación de que se vuelve a comenzar en cada una de ellas. Lo más probable es que esa tesis, entre comillas, se encuentre deliberada e irónicamente forcluida. Estamos con un psicoanalista, coño. Quizás no existe en cuanto tal como tesis, por excelentes razones teórico-analíticas. Nunca se formula de golpe y quizás no existe en cuanto tal, y de una vez. Nunca se formula de golpe y de una vez. Se recordará que este no es un libro de filosofía, pero es sin embargo un libro, no 4. Comprendamos, eso sí, de una vez, que su unidad deriva menos de una tesis al modo clásico que de aquello que defiende. Y también estoy de acuerdo en lo que dijo Sigifredo. Aquello, lo que le da unidad al libro, es aquello a lo cual se opone. ¿Qué es? Leyendo un poco al sesgo, un poco a vuela pluma, un poco entre líneas, no por fuerza al pie de la letra, en este libro se defiende de principio a fin una postura. La salud del sujeto depende de saber darle paso a lo nuevo. Con más precisión, darle paso a lo desconocido en cuanto que nuevo. ¿En qué consiste? No, por eso no nos encontraremos con una tesis dogmática, pero sí con una incesantemente renovada apuesta. ¿En qué consiste? La apuesta de Elie en este libro es que en la topología, la topología lacaniana permite dialogar con el arte abriendo una nueva perspectiva, una nueva mirada estética, una escritura no lingüística, una nueva subjetividad y, en fin de cuentas, un nuevo sujeto de la humanidad, producto de nuevas formas de establecimiento de la subjetividad. Estas fórmulas están en la página 8 y 9, estas son 6 o 7, donde reincide la idea de novedad. El
sujeto me acaba de decir ahorita, no sé si es una confesión que no puedo hacer pública, que está en un periodo de silencio. O sea, que está como rumiando, ya no quiere hablar mucho, no quiere escribir. Lleva todo este año con la boca cerrada. ¿Por qué? Se cansó, ya tiene tanto dinero que pues ya. No, está dándole un paso, está como alumbrando otra cosa, algo verdaderamente nuevo, radicalmente nuevo, porque uno empieza a repetirse, a decir lo mismo, con ciertas variantes, y eso es verdaderamente fatal para un sujeto. Bueno, ahora bien, ¿por qué es lo más saludable provocar con el oscuro abrazo del psicoanálisis y del arte esta renovación del sujeto y de su comunidad? Por una razón evidente, porque el mundo se nos ha vuelto inmundo, porque nuestro presente se encuentra en estado de ruina, porque vivimos no a las puertas, no ante la inminencia del desastre, sino en el fangoso corazón del desastre. Cada incursión, cada capítulo, cada ensayo del libro es un plegamiento y un despliegue de esta apuesta, la misma apuesta. Y es lo que le otorga unidad al libro, si no es que a toda la obra de Elí Morales. No es el caso discutir, tampoco se trata de spoilerear el resultado último de apuesta semejante. Aquí está el libro, que merece y aún exige una lectura sutil, incisiva, reposada, para dar fe de ello. Este libro para eso. Esto es una invitación a leerlo, estoy leyendo, no una reseña del mismo. El campo temático visitado en el libro es inmenso, desde la estética de los empiristas británicos hasta la lógica de los tatuajes, desde Copérnico y Galileo hasta el surrealismo, desde Empédocles y Platón hasta Friedrich Hölderlin, James Joyce y Vicente Huidobro, todo enlazado, o más bien anudado, borromeicamente, por una extraña, aún sí rigurosa topología. No voy a decir si Elí gana o pierde o empata o deja abierta su apuesta, porque seguramente es lo que menos importa. Importa, desde luego, haberla hecho. Importa haber corrido el riesgo. Se aprende y desaprende muchísimo en el recorrido, que sin duda hay que hacer varias veces y en varias direcciones. Por ejemplo, cosas que se aprende, cosas que yo aprendí en esta lectura apresurada y superficial. Por ejemplo, que la salud de los sujetos poco tiene que ver con la eliminación del síntoma. Por ejemplo, que al psicoanálisis le obsesiona no la belleza, sino el detrás de la belleza, que es la muerte. Por ejemplo, que la música, etérea y casi inmaterial, toca el cuerpo de lo real. Por ejemplo, que en la pintura no se plasma una imagen, sino el acto increíblemente complejo de mirar. Por ejemplo, esta lista no es en absoluto exhaustiva, que el poema solo tiene lugar y se derrama en la disolución del sujeto clásico, o como indica Elí, en su subversión. Lo que importa en una presentación es dejar hablar en su nombre al autor del libro. Cedamos de la palabra, no sin antes
sea, un guiño a Elí por una falta, agujero u oquedad del libro. En el diálogo a veces cruento entre el arte y el psicoanálisis, el psicoanálisis, parece salir sin un rasguño. El psicoanálisis nos revela la verdad del arte, pero el arte, no provoca en el psicoanálisis conmoción alguna. En el diálogo casi imposible con la filosofía, el arte tal como también nos lo muestra el psicoanálisis, ejerce una influencia, una gravitación que sacude a la filosofía y la trastorna de pies a cabeza. Me parece irrebatible que la topología de Lacan es en gran medida una respuesta a la obra de arte. Solo que, una vez constituido, su sistema, el sistema de Lacan, apenas se resiente o sufre, goza, merma. Sale orondo, casi indemne, ni siquiera pestañea. Seguramente es esta una apreciación errónea o infantil. En todo caso, apresurada. Pero nos asiste la fortuna de contar aquí con la presencia y la palabra de Elí para sacarnos de dudas fértiles, en las que un libro que se precie tiene no solo el derecho, sino la bondad de arrojarnos. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Sergio Espinosa Proa. Decía al inicio que realmente es un gusto contar con el doctor Elí Morales aquí en Zacatecas, particularmente en nuestra universidad, en nuestra unidad académica, en la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que según por cierto he platicado con algunos de los estudiantes, me parece que dejó una excelente impresión. Esperamos con la invitación, las puertas siempre están abiertas en tu universidad, en tu casa, Elí. Y quiero comentar que cuando invitamos precisamente al doctor Elí Morales a la maestría, y algunos compañeros, incluso docentes, se enteraron, pues querían entrar a escucharlo, ¿verdad? Entre ellos yo. Se salvó de que yo fuera ahí un oyente, porque la universidad no permite oyentes, ¿verdad? No, realmente créanme que es un gran gusto contar con Elí en nuestra universidad. Yo espero que no sea la última vez que viene, seguramente esperemos poder coincidir con otro proyecto, en algún próximo libro, después del silencio, ¿verdad? Y bueno, no me resta más que ceder la palabra al doctor Elí Morales. Muchas gracias. Perdón, voy a leer el currículum. Es psicoanalista, miembro fundador de la Red Analítica Lacaniana, maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Lacanianos, tesis con mención honorífica, maestría en psicoanálisis y campo freudiano por la Universidad de París, doctor en filosofía y ciencias sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, tesis con mención honorífica también. Ha impartido clases a nivel posgrado en la Escuela Libre de Psicología, Universidad Iberoamericana, Anáhuac de Guadalajara, Universidad Autónoma de Puebla, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Morelos, de Querétaro, del Estado de México, de Durango, de la UNAM y ahora en nuestra maestría. También en el Círculo Psicoanalítico Mexicano y el Centro de Investigaciones y Estudios Lacanianos. Es profesor del área de formación de escritor clínicos de Lacan del Colegio de Altos Estudios en México, Distrito Federal, Oaxaca, Guadalajara y Toluca. Ha sido profesor invitado del doctorado por la Universidad Autónoma de Querétaro y Benito Juárez, de Oaxaca. Ha desarrollado labor docente e impartido conferencias en diversos países como Francia, Inglaterra, España, Argentina, etc.
Es autor de 4 textos y un quinto que precisamente hoy tenemos el gusto de estar presentes y de escuchar sus propios comentarios. Muchas gracias. La vida está hecha de goces y sombras, de heridas y alegrías. Hoy para mí es un día de dicha, por lo que estamos viviendo y porque puedo compartir esta mesa con quien estoy compartiendo y este espacio con ustedes. Permítanme contarles rápidamente algunos fragmentos de historia. A los 17 años me fui a vivir por primera vez a Europa. Mis caminos me llevaron a estudiar lengua inglesa en la Universidad de Cambridge. Yo seguía un extraño proyecto que tenía que ver con conocer a los países socialistas de aquella época. Eran los últimos años de la década de los 70. En Inglaterra conocí a 2 amigos, uno él, otro ella, ellos pareja, que me permitieron abrir los ojos y mirar el mundo como no lo había hecho antes. Él era economista, ella psicóloga, ambos militantes de izquierda. Solo ellos aceptaron acompañarme a conocer los países de la Europa Oriental. El viaje, como muchas veces suele ser, no sería París, Roma, Barcelona, sino yo soñaba conocer Bucarest, Budapest, Praga, Varsovia y demás misteriosas ciudades que estaban en el bloque socialista. Ellos habían partido primero de tierras británicas y yo quedé de alcanzarles en Valencia, ciudad de donde eran oriundos y donde saldríamos en ese viaje para atravesar toda Europa. Para ello, debía pasar por Madrid. Con 17 años, 18, yo era un muchacho despabilado, pero ignorante, apasionado, pero ingenuo. Al llegar a la capital de España, con pocas pesetas en los bolsillos y muchos sueños locos en el corazón, se me hizo fácil pasar la noche en un parque muy hermoso. Su nombre, Del Retiro. Un buen nombre para esas andanzas. Y así lo hice. Al amanecer, alguien me despertó de mala manera. Abrí los ojos y vi a un ser con 3 cuernos y una ametralladora al hombro que me obligó a dejar mi lecho nocturno con una bota en las costillas. Después supe que se trataba de un guardia civil y que esos cuernos eran la punta de su casco. Cuando me obligó a irme, yo me refugié en un majestuoso edificio que quedaba justo enfrente de mi malogrado hogar transitorio. Era el Museo del Prado. No sabía lo que la vida me depararía. Allí, caminando sin saber por dónde ir, me encontré de golpe ante un cuadro majestuoso, Las Meninas. Algo como un rayo me fulminó. No era nada del orden de lo conocido. Me puse a temblar. Respiraba como si hubiera corrido 10 kilómetros. Además, en el mismo espacio donde estaba colgado el cuadro, en la pared enfrente, había un gran espejo que hacía que todo pareciese un extraño escenario onírico. No sabía lo que ocurría. Hoy sé, quedé arrobado. Sé que esos arrebatos nos ocurren cuando algo de la belleza exaltada nos toma por asalto. Hoy sé que tuve una especie de revelación ante la experiencia de lo sublime, tan caro a los místicos y a los poetas. El problema es que yo era casi ateo y casi tartamudo. Atolondrado, bajé los escalones de aquel recinto mágico y me encontré de frente y de golpe con los cuadros de Goya. Mis 18 años se cimbraron. Ante mí estaba el Goya negro. No el de las fiestas sevillanas, sino el del aquelarre y el de Saturno devorando a sus hijos. Supe que nunca volvería a ser el mismo, que algo me había atravesado. Lo curioso es que no encontré algo, sino que tuve la vivencia de una pérdida. Algo allí se perdió para siempre. Algo irreparable me había abrazado. Mi infancia gris, mi adolescencia errante y mi ingenuidad fútil habían sido destruidas por la fuerza insospechada de lo inconmensurable. El mundo todo se trastocó. Lo que busqué como refugio se volvió un laberinto insospechado de fulgores azabaches. Al otro día, volví al Museo del Prado para ver si no había soñado todo aquello. No fue un sueño.
fue un renacimiento en tono barroco y negro gótico. La vida no volvería a ser la misma, pero yo volvería al Museo del Prado, solo que esta vez con 24 años y siendo estudiante de un doctorado en París. Cuando no pude soportar el frío del exilio voluntario en tierras francesas, decidí bajar al sol de Madrid. Esa vez encontré el Guernica de Picasso, impresionante, arrebatador, aterrador. El primer bombardeo a una sociedad civil pintado con la fuerza estética de un arte encendido de maestría, dolor y furia. Ese documento iconográfico de la historia estaba en la nave inmensa del museo, cuyo nombre no pude olvidar, Casona del Buen Retiro. A ese mismo lugar, muchos años después, habría de volver para escribir el libro que hoy presentamos aquí. En el espacio convertido, ahora en el Centro de Estudios Superiores del Museo Nacional del Prado, biblioteca y archivo de documentos, tuve la alegría de estudiar, cobijado por una magnífica bóveda ilustrada por el pintor italiano Luca Giordano. Tuve el honor no solo de leer libros sobre Goya y Velázquez, sino tuve la suerte de poder consultar los libros que ellos tenían en su propia biblioteca. Y justamente allí, en el Casón del Buen Retiro del Museo Nacional del Prado, viví la gran distinción de presentar el libro que en esos muros algún día se había gestado. Y permítanme compartirles con orgullo y modestia, bueno, sé que la modestia no se me da muy bien, entonces nada más con orgullo, que me decía la curadora del Museo del Prado que nunca se había presentado un libro en esa parte del Museo del Prado. Claro, nadie se atrevía a hacer el oso que uno de algún modo estaba haciendo, y menos, evidentemente, un psicoanalista. Pero hoy, para mí, es un gran orgullo presentar este libro aquí en Zacatecas. Antes lo presenté en el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes para mí representaba un sueño de tocar un espacio que por mucho ha representado el espejo de lo mejor y más doloroso de nuestra cultura. En el Palacio de Bellas Artes hay expuestos 17 murales de grandes pinceles como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Tamayo y González Camarena. En su hermosa sala principal se han presentado grandes artistas como Plácido Domingo, María Callas, Luciano Pavarotti. Habrá que decir que el Palacio, por eso era importante también para mí, representó y ha sido para la historia un espacio para la crítica y las voces de izquierda. En 1934, para su inauguración, después de sonar las notas del himno nacional, se presentó la obra Llamaradas del canto proletario de Carlos Chávez. Asimismo, se realizó en los años 40 una reunión donde Lombardo Toledano invitó a todos los grupos de la izquierda democrática de aquella época a discutir los destinos de la nación. ¿Se imaginan el desmadre que fue? También hay que recordar que en 1983 se celebró en la sala principal el centenario de la muerte de Karl Marx, cuyo acto fue en sí mismo una pequeña revolución. Y cómo olvidar que en su lobby se han despedido Octavio Paz, Carlos Fuentes, Cantinflas, María Félix, García Márquez, y en medio de un terrible y escandaloso evento, no a Juan Gabriel, sino a Frida Kahlo, cuyo féretro estaba cubierto con la bandera roja de la hoz del martillo, y que aunque levantó aplausos entrañables, también provocó el despido del entonces director del Instituto Nacional de Bellas Artes, Andrés I. Duarte. Si me he tomado el atrevimiento de contarles todos estos fragmentos de historia, es porque, después de más de 18 años de análisis personal, me di cuenta que en aquel viaje que hice se encuentran las raíces del hombre que hoy soy. En aquellos años 70 descubrí, juntas y en un mismo tiempo y espacio, lo que serían mis tres grandes pasiones en el hacer y el ser: el psicoanálisis, el arte y la política. Y si se los comparto, es porque sin saberlo, y solo a la hora de estar preparando este texto, descubro que justamente esa trenza, ese tríptico, ese nudo de tres, es lo que se presenta y anuda este libro.
Es por eso que para mí estar hoy aquí es también un sueño que un día me atreví a soñar. Presentar un libro siempre da pudor. ¿Qué va a decir uno de lo que ya dijo y después tanto se arrepintió? Pero haber escuchado las dos participaciones de quienes aquí me acompañan me hacen sentir que valió la pena haber escrito esto y valió la pena haberme arriesgado como me arriesgué. Les confesaré un secreto. Cuando yo presento este libro al editor, me dice: pero estos son varios libros. Te propongo que al menos hagamos 2 libros. El primero, de la primera parte a la tercera. Y un libro solo, que es la última parte, que es la parte del sujeto. Que ese es un libro solo. Había ventajas editoriales, económicas y de incidencia. Pero me di cuenta que ese libro me había colocado a mí ante la imposibilidad de no aceptar que este era un libro pesado, negro, complicado, y que la última parte, no lo supe sino cuando me propusieron que fuera varios libros, me di cuenta que la última parte funge como el cuarto lazo que amarra las 3 anteriores, y que aceptar hacer varios libros era aceptar que había fracasado, aunque siempre se fracasa, de un modo estrepitoso. Corrí el riesgo de presentarlo esto como un libro, como un ladrillo, como se dice. Pienso que es un libro de altura porque puede usarse para alcanzar los libros que están en los libreros, porque ya ves que uno lo abre, se vuelve un poco más gordo. Quiero agradecer a Hans, quiero agradecer a quienes están aquí, quiero agradecer a mis compañeros de mesa su lectura, sus palabras. Quiero agradecer a la Universidad de Zacatecas que me da esta oportunidad, a todos y a todas que están aquí, y me evito el oso de seguir hablando cuando uno no sabe qué decir respecto al libro que acabo de escribir y que es un poco obsceno después de 400 páginas decir algo sobre lo que ya escribió. Muchas gracias. Shalom. No sé si haya alguna pregunta o algún comentario en torno a lo aquí escuchado o al autor particularmente. Si no, sí. Señor Morales, ¿le puedo llamar así? Menciona usted en alguna parte de sus palabras, presentación, que el libro pudiera ser una lectura negra, lo cual me invita a preguntarle si pudiera usted de una manera muy concreta auxiliarme o qué me motivaría a mí para, que lo confieso, no conozco todavía su trabajo, pero qué me motivaría a mí o al lector para leer o para ser parte de su libro o para traer su libro a mi vida personal, así a grandes rasgos y tan duro como suena. Eso es. Qué difícil. Este libro creo que es un intento de respuesta. Este libro, si pudiera yo decirlo, tiene un interlocutor fundamental, que es Michel Foucault. Porque este libro forma parte de un sueño de hacer una trilogía sobre otra historia de la sexualidad. El libro que precede a este texto se llama Otra historia de la sexualidad, y el libro que estoy rumiando y que espero venga después se va a llamar Nuevas Mujeres. ¿Por qué este libro es un diálogo con Michel Foucault?
Cuando Michel Foucault, el último Michel Foucault, escribe el segundo y el tercer tomo de la historia de la sexualidad, de algún modo propone que la ética frente a la sexualidad y el cuerpo exige pasar de una ética a una estética de la existencia, y que entonces habría que pensar en una estilística de lo que sería la vida. Esta propuesta de Foucault impacta en muchos niveles. Sin embargo, yo me di cuenta que el psicoanálisis tenía algo que decirle a Foucault, porque Foucault en su historia de la sexualidad no incluye la muerte. Es paradójico, porque Foucault muere de sida, es decir, en ese nudo entre la sexualidad y la muerte. Y entonces yo, leyendo y pensando con Foucault, me doy cuenta que habría que pensar una estética otra que la que Foucault propone de la templanza y la mesura. Porque si el psicoanálisis ha aportado algo al campo de las ciencias clínicas y sociales, es que estamos habitados de desmesura, que hay algo que se llama goce, que no hay un principio del placer, sino más allá del principio del placer, y que si de algo está enferma la sexualidad es de muerte, porque la muerte es la que incluye el exceso. Y entonces me doy cuenta que habría que intentar decir cómo sería una estética de la existencia que incluya el rumor negro de la muerte. Y me doy la cuarta parte del texto. En la cuarta parte del texto trabajo, por ejemplo, el asesinato de Trotsky, la persecución que llevó a Oscar Wilde a desfallecer. ¿Cuál es la posición del psicoanálisis frente a los desaparecidos políticos de los 43 al régimen fascista militar de Argentina? También trabajo los campos de concentración, el dolor de los cuerpos que perdieron su nombre para ser marcados por un número que los negaba. La apuesta, por eso tiene que ver con este negro, es que me parece que el psicoanálisis al menos podría proponer que habría una posibilidad en el campo de la creación, pero que esa creación no puede dejar fuera los signos de la destrucción subjetiva y del mundo. Y que tal vez la gran apuesta de una clínica radical es que cada uno o cada una, aunque la academia nos lo señale, tendría la posibilidad, si se atreve y está un poco loco o loca, de hacer de su propia historia la obra de arte más hermosa que hubiese visto estos ojos que se comerán los gusanos. Pero apuesto que eso no es sin otros, que el psicoanálisis propondría que el arte vincula siempre a la otredad. Y entonces pongo como el concepto que permitiría pensar esto el nombre propio. Nada es menos propio que el nombre propio. Me lo pone otro con un apellido que me imponen y otro apellido que se perderá si soy mujer. Y entonces creo que la posibilidad de hacer de la propia existencia, incluida la muerte, algo del orden, no de lo bello, sino de lo sublime, es decir, de lo excesivo, es hacer del propio nombre una obra de arte. Y solo allí, siendo mortales, poder soñar con la inmortalidad de que alguien más me nombre, pensando que tal vez esa vida valió la pena de haber sido vivida. Esa fue la apuesta. A lo mejor lo hubiera tenido que decir más fácil, pero la vida y la muerte no nos dejan de algún modo ceder ante la dificultad. El arte, y en esto escucho la interpelación que se me hace, ¿no?
me quedo pensando, agradezco estas preguntas. Sí, yo con Lacan creo que el psicoanálisis no sería lo que es si no fuese por el arte, para bien o para mal. Y casi me atrevería a decir que el psicoanálisis es un heterónimo del arte. Y que de ninguna manera el psicoanálisis se podría comparar con la magnitud de la obra de arte que ha construido a la humanidad. El psicoanálisis es una estrella peregrina en el cielo de las ciencias sociales, que tal vez desaparecerá, que está en peligro de extinción, y creo que el arte se va a morir con el último hombre y la última mujer que le miente su madre a la muerte. Mientras haya seres humanos vivos, creo que está la posibilidad del arte. Y el psicoanálisis no es sino una estrella pequeñita frente a ese universo magnífico que lo es. No lo digo con humildad, lo digo porque siendo practicante de lo que soy, me doy cuenta cuánto el psicoanálisis le debe, no a la ciencia, sino al arte, la posibilidad de existir en los tiempos actuales. Yo creo que si el psicoanálisis no retoma la inspiración de la producción artística, el psicoanálisis muy pronto será una estrella que se habrá apagado en este cielo de la modernidad. Eso es lo que creo. Sí, por favor. Maestro, considerando que usted tuvo una experiencia especial a los 17 años, el hecho de que ante sus ojos se presente de pronto las obras de las que hacía mención en el Museo del Prado, que seguramente, como usted lo mencionó anteriormente, le impresionó el Guernica de Picasso, seguramente algo fuerte debió haberle pasado al ver la obra. Y con respecto a lo que nos ha mencionado en su texto, la pregunta sería, previendo que usted buscaba estar principalmente, no sé cuál fue la razón, en los países del bloque socialista, donde seguramente estaba el conflicto, y que una de las alternativas que usted encontró para poder proseguir en sus estudios fue el arte, la pregunta sería, ¿considera usted, yo no sé si lo menciona usted en su texto, considera usted que el arte es una posibilidad actual para abatir la situación tan terrible que estamos viviendo en estos tiempos, tejer este problema social que estamos viviendo? Lo menciona usted en su texto. Me gustaría que así fuera. O sea, me gustaría que el arte fuera una alternativa al mundo actual. Pero me parece que el arte no sería una alternativa para componerlo. No sé si existe alguna alternativa para componerlo. Pero reconozco que el arte al menos tiene la función radical del testimonio de lo que somos. En estos momentos en el MUNAL, en el Museo Nacional, está la obra de Otto Dix, tal vez uno de los más grandes pintores alemanes. Y Otto Dix pinta una serie de grabados sobre la guerra, sobre la Primera Guerra Mundial. Y los curadores del museo le llaman los desastres de la guerra, porque justo Goya hace grabados del desastre de la guerra. Y yo viendo esto en el Museo Nacional me preguntaba qué diferencia habría entre Otto Dix, un hombre que además fue perseguido por el nazismo. Los nazis estaban tan locos que hicieron una exposición de arte degenerado, y Otto Dix fue uno de los principales protagonistas.
Solo a los nazis se les puede ocurrir en un museo hacer una exposición sobre los pintores y artistas degenerados de la Alemania nazi. Y fue perseguido. Yo nunca había visto, como vi en Otto Dix, el rostro del horror moderno. O sea, él pinta, no sé cómo, el horror de la guerra y sus tecnologías, a diferencia de Goya. En Goya todavía la lucha era cuerpo a cuerpo, había que estar más o menos cerca para la bayoneta. Otto Dix muestra el horror de la guerra, pero también muestra el horror de lo que implica vivir la posguerra. No sé si el arte pueda cambiar o dar una respuesta al mundo, pero siento que el arte no nos va a dejar que nos olvidemos que la violencia, la destrucción, el asesinato, los feminicidios, los transfeminicidios, las guerras, Irán, Irak, Jojutla, Cuernavaca, Guadalupe, no nos va a dejar olvidarnos que allí hay cosas importantes que están pasando y que no podemos quedar al margen de nuestra época. Siento que el arte tiene esa función, al menos esa función de la memoria de lo terrible y también de lo maravilloso. Y termino con esto porque, si no, qué bueno que estoy callado, ¿verdad? ¿Cómo sería si hablar? Yo quiero decir algo que, a diferencia de Velázquez y de Goya, que están en el libro, ¿por qué Picasso no está en el libro? O sea, de Picasso merecería por lo menos un capítulo. Pero es que Picasso es un artista singular, porque a diferencia de Goya, que estaba atormentado, y de Velázquez, que buscaba lo que no iba a encontrar, Picasso es feliz haciendo arte. Y entonces no me quedaba con el espíritu derrotista, negro y crítico del libro. Encima, se hizo rico y estuvo con mujeres hermosísimas simultáneamente. Y tenía la desfachatez de florecer como Dios. No quedaba en este libro. Como no quedaba, por lo menos acepté que este libro no podía invitar a Picasso en esta ocasión. Tal vez las señoritas de Aviñón formen parte del siguiente libro, que va a tener que ver sobre las nuevas mujeres, transgénero, transexuales, intersexuales, y lo que podamos encontrar de aquí, de aquí, a que salga. Muchas gracias. Agradecemos a doctor Eli Morales, doctor Sergio Ferrero, por supuesto, especialmente a ustedes por la asistencia a esta presentación del libro. El libro se está vendiendo en la parte de afuera, si a alguien le interesa, y seguramente el doctor Morales va a estar dispuesto a dedicarse. Muchas gracias. Gracias.